Hola a todos. Quiero tomar un momento para agradecer sinceramente a cada uno de mis increíbles miembros de YouTube. A Lautaro Chamorro del clan Senju, gracias por unirte. Tu apoyo es fundamental y muy apreciado. A El Banana 4K, también del clan Senju, bienvenido. Tu participación suma mucho a nuestra comunidad. Hiyuto Mioka, del clan Shinigami, gracias por ser parte de este viaje. Tu apoyo es invaluable y es un honor tenerte con nosotros. A Cardial del clan Uzumaki, gracias por unirte. Tu apoyo nos impulsa a seguir creciendo. Y a Facundo Nahuel Eraso, bienvenido de nuevo. Es genial tenerte de regreso en el clan Senju. Cada uno de ustedes hace que esta comunidad sea especial. Gracias por su compromiso y apoyo. Capítulo 11. La maldición había desatado su técnica definitiva. Ahora estaban atrapados en su dominio, un espacio donde ejercía un control absoluto. Aquí, el viento no era solo una herramienta de destrucción, sino una fuerza de la naturaleza que obedecía a todos los caprichos de la maldición. Las ráfagas de viento se arremolinaban alrededor de Ryosuke, amenazando con destrozarlo en cualquier momento, pero él permaneció quieto, con su sonrisa ensanchándose. Perfecto. Sus ojos brillaron con una luz salvaje. Sabía que eras capaz de esto. La maldición, de pie en el centro de la vorágine, miró a Ryosuke con odio puro. Sus múltiples ojos ardían de furia mientras enviaba ráfagas de viento aún más violentas en su dirección. Cuchillas de aire invisibles atravesaron las puntas de roca, pero Ryosuke las disipó con facilidad. Entonces, ¿esto es lo que es un dominio? Se burló Ryosuke, con una sonrisa burlona en los labios. Impresionante. Tus ataques se han vuelto realmente imparables. Si no fuera por Overaul, la maldición rugió con furia, cortándole el paso, y los vientos a su alrededor se intensificaron. El cielo, o lo que parecía ser el cielo, se oscureció a medida que se acumulaban nubes negras y los relámpagos atravesaban el horizonte. ¡Oh! Ryosuke inclinó la cabeza. Los relámpagos comenzaron a caer con una frenética intensidad, cayendo en todas direcciones, estrellándose contra el suelo con una fuerza inimaginable. El aire apestaba a azufre quemado, mientras furiosas ráfagas de viento se arremolinaban intentando aplastar a Ryosuke. Pero en medio del caos, Ryosuke permaneció tranquilo, casi indiferente. Los relámpagos se dirigieron hacia él, pero en lugar de alcanzarlo, los rayos se desvanecieron en un suave resplandor azul, disolviéndose antes de que pudieran tocarlo, como si hubieran olvidado su propósito destructivo. Aterrador, murmuró con un tono de admiración mientras observaba cómo los relámpagos se disipaban a su alrededor. Realmente impresionante. Frustrada por su fracaso, la maldición lanzó otra serie de devastadoras ráfagas de viento. Furiosos vendavales atravesaron el aire, pero Ryosuke, todavía inmóvil, continuó sonriendo. Debe ser una maldición de grado especial, dijo Ryosuke con una calma gélida mientras dispersaba sin esfuerzo los relámpagos y los vendavales. Su sonrisa se amplió. El paisaje que los rodeaba empezó a temblar, como si estuviera a punto de desmoronarse. Los vientos aulladores se debilitaron, la energía que giraba a su alrededor perdió intensidad y, en un instante, todo desapareció. El dominio de la maldición se desintegró, fragmentándose en miles de fragmentos de luz que se evaporaron en el aire. El territorio maldito se derrumbó como un castillo de naipes, devolviendo a los dos oponentes al mundo real, en medio de las ruinas humeantes del hospital. La maldición, que ahora se encontraba en el centro de los escombros, permaneció inmóvil. Su cuerpo grotesco estaba congelado y sus ojos, que alguna vez fueron furiosos, ahora no reflejaban nada. La energía maldita que lo rodeaba se había desvanecido, dejándolo impotente, incapaz de moverse. Ryosuke caminó lentamente hacia la maldición, sus pasos resonaban en el suelo devastado. Se detuvo justo frente a ella. Detengámonos aquí, murmuró, sus palabras suspendidas en el silencio. Aunque este es un lugar aislado, no hay garantía de que no atraiga atención no deseada. Ryosuke suspiró y se agachó para recoger una pequeña piedra que tenía a sus pies. La hizo rodar entre sus dedos y observó atentamente cómo la piedra comenzaba a cambiar. Lentamente se transformó en una pequeña perla negra que brillaba tenuemente. Ryosuke dejó que la perla se deslizara entre sus dedos, con una sonrisa satisfecha tirando de sus labios. Y ahora te convertirás en mi segunda quimera, dijo suavemente, con su voz casi cantarina, y acercó a la maldición, levantando la perla hacia sus múltiples ojos. En un instante, el enorme monstruo fue absorbido por la perla, su cuerpo se desintegró y se redujo a un mero rastro de energía que desapareció en el objeto. Ryosuke miró la perla que tenía en la mano.
Se le escapó una risa silenciosa, llena de una sensación infantil de satisfacción. Se guardó la perla en el bolsillo y miró hacia las ruinas que había detrás de él. El mundo volvió a quedar en silencio, como si la batalla épica que acababa de desencadenarse nunca hubiera sucedido. Solo quedaban los restos del hospital en ruinas, testimonio de la violencia que había sacudido este lugar. Ryosuke estiró los brazos y su rostro adoptó una expresión despreocupada. Bueno, fue una experiencia muy satisfactoria, dijo, frotándose la barbilla. Ahora, necesito encontrar mi bolso. ¡Qué molestia! Capítulo 12. Ryosuke dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente vio su bolsa, medio enterrada bajo un montón de escombros. Se acercó y la sacó con cuidado. La bolsa parecía intacta y sonrió, recordando la precaución que había tomado antes de la pelea. Había reforzado el material con su técnica, fortaleciendo las fibras para soportar la presión y los golpes. Buena decisión. En situaciones como esta, siempre había que estar preparado para proteger las pertenencias. Se arrodilló, abrió la bolsa y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó y le dio un brillo azulado al rostro. Parpadeó mientras miraba la hora. Casi la 1 de la tarde. Una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro. Había llegado alrededor del mediodía y el lugar estaba bastante lejos de todo. Sin embargo, parecía que la batalla había durado más de 1 hora. Es una locura cómo el tiempo se desdibuja durante una pelea, murmuró, sumido en sus pensamientos. El torbellino de energía, la tensión, la adrenalina, deben haber alterado su sentido del tiempo. Ryosuke se puso de pie, guardó el teléfono en el bolsillo y echó un vistazo a las ruinas del hospital. Todo el patio parecía un campo de batalla. Las paredes estaban destrozadas, había trozos de hormigón esparcidos por el suelo y había grietas profundas. Sabía que una destrucción como esta no pasaría desapercibida. Bueno, espero no haber hecho demasiado ruido, dijo en voz alta, casi como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Escudriñó el patio y sus alrededores, con los ojos atentos a cualquier señal de movimiento. Una nada. Ningún movimiento sospechoso, ninguna figura acechando en las sombras. Pero sabía que eso no significaba gran cosa. A veces, las cosas más peligrosas eran las más silenciosas. Sacudió la cabeza. Si hay alguien cerca, será mejor que arregle este desastre antes de que atraiga atención no deseada. Una ola de poder irradió desde sus pies, ondulando por el aire. Lentamente, el suelo comenzó a temblar. Pedazos de escombros se levantaron, guiados por una fuerza invisible, y comenzaron a regresar a sus lugares originales. Las paredes derrumbadas se levantaron, las grietas en el suelo se sellaron y las ventanas rotas se repararon en un abrir y cerrar de ojos. Los escombros encajaron como piezas de un rompecabezas gigante, reconstruyendo el edificio como había sido antes de la pelea. Ryosuke retrocedió unos pasos, admirando su trabajo. El hospital parecía casi igual que antes, aunque algunos detalles se le escapaban, no recordaba cada matiz del daño anterior, pero en general, se mantenía firme. No está nada mal, murmuró, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Se cruzó de brazos y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Casi parece como si aquí no hubiera pasado nada. Aún así, un destello de incertidumbre cruzó por su mente. Recordó escenas de manga donde los personajes usaban barreras para ocultar sus batallas o minimizar el daño en el mundo real. Aún no dominaba del todo esa técnica. Por un momento, se preguntó si había hecho demasiado ruido, si las ráfagas de viento o las explosiones de energía habían llamado la atención de algún transeúnte o, peor aún, de alguien con malas intenciones. Su mirada recorrió el área una última vez, buscando cualquier señal de vida. Nada parecía amenazante, pero nunca se podía ser demasiado cauteloso. Por si acaso, será mejor que salgamos de aquí rápido, suspiró para sí mismo. Se enderezó, se ajustó la correa del bolso al hombro y se dirigió hacia el sendero que conducía a la salida del hospital. El edificio había vuelto a su inquietante silencio, casi pacífico, como si la titánica batalla que se había desatado hacía apenas unos momentos nunca hubiera sucedido. No quedó ningún rastro, salvo un ligero temblor en sus manos, un efecto persistente de la adrenalina que aún corría por su sistema. Ryosuke echó una última mirada al hospital y luego se encogió de hombros. Eso fue, extrañamente satisfactorio, murmuró, frotándose la barbilla mientras hablaba consigo mismo. Luego, con una sonrisa divertida, agregó, está bien, será mejor que me vaya a casa antes de que me regañen por estar fuera demasiado tiempo.
Sin mirar atrás, se alejó con paso casual, listo para seguir con su día como si nada hubiera pasado. Capítulo 13. Ryosuke caminaba por las calles de su barrio, con la mochila colgada del hombro y el cuerpo agobiado por el cansancio del viaje. Las sombras de la tarde se iban extendiendo y las luces de las casas vecinas se encendían una tras otra. Miró su reloj. Eran poco más de las 5 de la tarde. Mientras se acercaba a su calle, una voz familiar lo interrumpió. «Oye, Ryosuke». Miró hacia arriba y vio a uno de sus compañeros de la secundaria que se acercaba a él con una sonrisa. Junto a él había otros 3 amigos que conocía bien. «¿Dónde has estado, tío?», le preguntó su amigo, alcanzándolo. «Hemos estado jugando en mi casa todo el día. Deberías haber venido». Fue épico. Ryosuke sonrió. Si tan solo supieran, pensó. Acabo de vivir lo que ustedes estaban jugando. Hubo un breve silencio mientras buscaba algo que decir sin plantear demasiadas preguntas. «Ah, lo siento», dijo finalmente. «Estaba atado. Quizá la próxima vez». Tomoya asintió, un poco decepcionado. «No te preocupes, hombre. La próxima vez tendrás que unirte». Fue increíble, lo juro. Ryosuke hizo un gesto casual con la mano y continuó su camino mientras sus amigos se dirigían en una dirección diferente. Finalmente llegó a su casa. Entró en silencio, tratando de no hacer demasiado ruido, pero las voces que provenían de la sala delataban la presencia de su familia. «Ryosuke, ¿eres tú?», lo llamó su madre desde la sala de estar. «Sí, soy yo», respondió quitándose los zapatos en la entrada. Asomó la cabeza por el marco de la puerta y vio a su madre sentada en el sofá, con una taza de té en la mano, mientras su hermana pequeña estaba sentada a su lado, absorta en un programa de televisión. «¿Dónde estabas esta mañana que recién regresas?», preguntó su madre, con un tono que era una mezcla de curiosidad y preocupación. Ryosuke se encogió de hombros. «Solo fui a dar un paseo, por el vecindario». «No parece que haya sido solo el vecindario», respondió ella, frunciendo el ceño. «Sabes que no es seguro, Ryosuke. Hay riesgos, especialmente con todo lo que está pasando estos días. Realmente necesitas tener más cuidado». Él asintió. «Sí, lo sé. Tendré más cuidado, mamá». Se dirigió a la cocina pero se detuvo en la puerta para preguntar. «¿Hay algo para comer?». Sayuri se echó a reír, con un brillo travieso en sus ojos. «Casi me como tu plato, pero por suerte, pensé en Yuri, o de lo contrario tu cena se habría acabado». Ella levantó a su pequeño gatito y Ryosuke no pudo evitar reírse mientras sacudía la cabeza. «Buena jugada, Yuri. Acabas de rescatar mi cena». Tomó un plato rápido de la cocina antes de subir a su habitación. Una vez dentro, dejó caer su bolso y se estiró larga y profundamente. Su cama, con sus suaves mantas, de repente le pareció lo más acogedor del mundo. Se dejó caer en ella con un suspiro de alivio, con la mirada fija en el techo. Había sido un día largo, pero extrañamente satisfactorio. Sus pensamientos se dirigieron brevemente hacia el azote al que se había enfrentado, el territorio que había expandido y el momento en que atrapó a la criatura en la perla negra. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios al recordarlo. Una experiencia verdaderamente satisfactoria, pensó. No sabía exactamente por qué, pero era emocionante saber que había derribado algo tan poderoso. Sus párpados comenzaron a volverse pesados, pero antes de quedarse dormido, un pensamiento cruzó por su mente. Necesitaba conocimiento. Había comprendido su poder e incluso lo había probado, pero se sentía limitado por su falta de conocimiento. Necesitaba aprender más para aprovechar al máximo sus habilidades. Pero por ahora, todo eso podía esperar. Ryosuke cerró los ojos, dejando finalmente que el cansancio se apoderara de él. A la mañana siguiente, Ryosuke se despertó con el sol ya alto en el cielo. Era domingo. Se estiró perezosamente en la cama, saboreando la tranquilidad pacífica que lo rodeaba. Pero sabía que, aunque su cuerpo ansiaba descansar, su mente no estaba del todo tranquila. Sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había descubierto el día anterior. Su poder, por impresionante que fuera, estaba ligado a su propia comprensión del mundo que lo rodeaba. Le faltaba conocimiento. Aunque su fuerza parecía enorme, no tenía idea de cómo aprovecharla al máximo. Eso lo frustraba. ¿Cómo podía esperar liberar todo su potencial sin comprender las leyes que regían los elementos que manejaba? Capítulo 14. Sentado en el borde de su cama, Ryosuke pensó por un momento. Si quería hacerse más fuerte, no había otra opción. Tenía que estudiar. Solo pensarlo le hacía sonreír.
Estudiar, hace unos días, la idea de abrir un libro de texto le habría hecho gemir. Pero ahora, se sentía extrañamente emocionado por la perspectiva. Materias que nunca había tomado en serio, como la física o la química, ahora parecían minas de oro de conocimiento sin explotar. La ciencia podía ser la clave para dominar y refinar sus técnicas. Con un arranque de energía, se puso de pie de un salto, motivado de repente por esa nueva idea. Se dirigió a su escritorio y rebuscó en sus cajones, buscando sus viejos libros de texto. Era una pila de manuales gruesos y cubiertos de polvo, olvidados hacía tiempo en un rincón. Uno por uno, los fue sacando. Física, química, mecánica, todo lo que antes ignoraba estaba allí, frente a él. Limpiando el polvo de las tapas con un movimiento de la mano, abrió el primer libro y pasó rápidamente las páginas. Las primeras líneas del texto le resultaron familiares, pero aburridas. Había estudiado todo esto en la escuela secundaria, sin prestarle demasiada atención. Términos como fuerza gravitacional, energía cinética y reacciones exotérmicas nunca habían captado su interés. Pero ahora, le sonaban de otra manera. Pasó todo el día así, inmerso en sus libros, deteniéndose de vez en cuando para pensar cómo todo eso podía aplicarse a sus habilidades. Mientras estudiaba las fuerzas, se dio cuenta de que algunos de sus movimientos se veían afectados directamente por leyes físicas que había ignorado hasta ahora. Por ejemplo, la gravedad desempeñaba un papel importante en la forma en que ejecutaba sus saltos o en la forma en que manejaba sus carreras rápidas. Con un mejor control sobre esta fuerza, podía manipular su peso, frenar sus caídas o incluso levitar en distancias cortas. El tiempo pasó volando. Ya era tarde cuando terminó un capítulo sobre energía potencial. Ryosuke dejó el bolígrafo y se reclinó en su silla, con los ojos cansados pero la mente acelerada. Era la primera vez que se sentía tan entusiasmado por aprender. Por lo general, un día de estudio se le hacía interminable y aburrido, pero esto era diferente. Cada nuevo descubrimiento le hacía desear más. Llegó la noche, pero él aún no estaba dispuesto a detenerse. Su estómago rugió, recordándole que apenas había comido en todo el día. Bajó a la cocina, agarró algunas sobras de la cena y se sentó a la mesa de la cocina. Entonces, ¿qué estuviste haciendo en tu habitación todo el día?, preguntó su madre con curiosidad, sin levantar la vista de su libro. No mucho, Ryosuke se encogió de hombros. Solo estoy leyendo un poco. ¿En serio? ¿Tú? ¿Leyendo? Es la primera vez que lo haces, dijo con una sonrisa burlona. Ryosuke le devolvió una pequeña sonrisa sin decir demasiado. Comió rápidamente y luego regresó a su habitación para sumergirse en más lectura antes de caer finalmente en un sueño profundo y bien merecido. El lunes por la mañana llegó rápido, trayendo consigo la última semana de clases antes de las vacaciones de verano. Pero a diferencia de antes, Ryosuke no estaba ansioso porque terminara la escuela para poder disfrutar de su tiempo libre. No, ahora tenía una nueva misión: aprender todo lo que pudiera para perfeccionar el control sobre sus poderes. Todos los días, después de la escuela, se dirigía directamente a casa, se encerraba en su habitación y se sumergía en sus libros. Al principio fue difícil. Volver a retomar temas que hacía mucho que no tocaba fue más difícil de lo que esperaba. Algunos conceptos se le escapaban y tuvo que empezar desde lo básico. Las leyes de Newton, reacciones químicas simples, teoría de ondas, todo le resultaba familiar y lejano a la vez. Pero a medida que avanzaba, las piezas empezaron a encajar. Un día, mientras estudiaba el movimiento de partículas, descubrió cómo podía manipular el aire que lo rodeaba para que se moviera más rápido o incluso creara ráfagas de viento. Al día siguiente, abordó la termodinámica y se dio cuenta de que podía influir en la temperatura del aire para que sus técnicas fueran aún más efectivas. Incluso los fenómenos electromagnéticos, que siempre le habían parecido abstractos, empezaron a tener sentido. La semana pasó volando y, con cada día de persistencia, Ryosuke se sentía más cómodo con estos conceptos complejos. Siempre había sabido que su poder era inmenso, pero recién ahora comenzaba a darse cuenta de lo mucho que podía lograr. Cada nuevo descubrimiento alimentaba su deseo de seguir aprendiendo. El viernes por la noche, mientras cerraba un libro de química orgánica después de otra larga sesión de estudio, Ryosuke se estiró con una sonrisa de satisfacción. Había logrado un progreso importante en solo una semana. Por supuesto, todavía quedaba mucho más por aprender, pero se sentía listo. Listo para usar este nuevo conocimiento para ampliar los límites de sus habilidades y descubrir de qué era realmente capaz. Las vacaciones de verano se perfilaban como emocionantes. Capítulo 15.
Las 2 primeras semanas de la nueva rutina de Ryosuke fueron intensas. Todas las mañanas, mucho antes de que el sol alcanzara su máximo esplendor, salía de casa y se dirigía a la biblioteca del pueblo. Su bolso de hombro estaba cargado de cuadernos y libros prestados, pero no le importaba. Había elaborado un plan de estudios estricto y sensato, una verdadera hoja de ruta que lo llevaba desde la física clásica hasta materias más oscuras como la espiritualidad y las ciencias ocultas. Sus mañanas las dedicaba sobre todo a las disciplinas científicas. La física se había convertido en una prioridad para él, pues la consideraba la clave para comprender las fuerzas fundamentales que regían sus poderes. Se sumergió en libros sobre las leyes de Newton, la mecánica de sólidos e incluso los fundamentos de la física cuántica. Esta última, aunque compleja, le fascinaba más que cualquier otra cosa. No comprendía del todo todos los matices de los quarks y las partículas subatómicas, pero sentía que en alguna parte de esas enigmáticas ecuaciones se encontraban las respuestas a sus preguntas. Después de horas de lectura intensa y de tomar notas meticulosamente, se tomaba un descanso, no para descansar, sino para pasar a otros temas igualmente intrigantes. Sus tardes las dedicaba a explorar un mundo más esotérico. Ryosuke, que nunca había creído en leyendas ni mitos, ahora se encontraba leyendo textos antiguos sobre ciencias ocultas, tratando de descubrir cómo estos secretos milenarios podían complementar sus nuevas habilidades. Pero eso no era todo. En su búsqueda de conocimiento, Ryosuke no había pasado por alto un campo crítico, la química. Una vez más, no se conformó con los conceptos básicos que aprendió en la escuela secundaria. Había comenzado a explorar reacciones químicas complejas, aquellas que gobiernan la transformación de la materia a nivel atómico. Para él, la química era otra faceta de la manipulación de las fuerzas de la naturaleza, una ciencia que necesitaba dominar para perfeccionar su control sobre los elementos. Ya fuera la fusión de metales o la vaporización de líquidos, todo tenía un uso potencial para refinar sus poderes. Estaba particularmente fascinado por sus lecturas sobre reacciones exotérmicas y endotérmicas. Si podía influir en la temperatura o el calor a su alrededor, podría mejorar sus técnicas de combate y defensa. Y así, cada día seguía un patrón similar. Mañanas dedicadas a la física, tardes inmersas en lo oculto y la química, y noches dedicadas a repasar sus apuntes, a veces hasta que finalmente el agotamiento se apoderaba de él. El tiempo parecía pasar a una velocidad increíble. Ryosuke ya no se daba cuenta de que las horas pasaban, arrastrado por ese torbellino de descubrimientos. Llenó cuaderno tras cuaderno con diagramas, ecuaciones y teorías, conectando ideas que antes le habrían parecido completamente incompatibles. Sin embargo, sentía que avanzaba, lenta pero seguramente. Una tarde, mientras estaba inmerso en un grueso manual de mecánica de fluidos, Ryosuke sintió que los párpados le pesaban. Había pasado la mañana resolviendo complejos problemas de física cuántica y su mente estaba abrumada. Aunque intentó luchar contra la fatiga, al final esta le ganó. Se desplomó hacia adelante, con la cabeza apoyada en el libro abierto y los brazos cruzados debajo de él como si fueran una almohada improvisada. Sayuri, su hermana pequeña, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, entró silenciosamente en su habitación. Necesitaba su ropa para lavar. Al cruzar la puerta, se encontró con una escena que nunca hubiera imaginado. Ryosuke, normalmente tan enérgico y desinteresado en estudiar, estaba desplomado sobre su escritorio, rodeado de libros de todo tipo. Algunos estaban abiertos por páginas llenas de fórmulas matemáticas, otros profundizaban en fenómenos espirituales y la energía de los elementos. Todo le parecía extraño, casi irreal. Se acercó en silencio, con la mirada fija en los libros y en su hermano, que dormía profundamente y su respiración regular delataba el cansancio provocado por días de intenso esfuerzo. Sayuri sonrió levemente. Con delicadeza, tomó una manta doblada del pie de la cama y se la colocó sobre los hombros. Luego, recogió algo de su ropa para lavarla, sin hacer ruido, y salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. Mientras bajaba las escaleras, Sayuri encontró a su madre en la cocina. Se detuvo un momento y observó a su madre preparar la cena antes de decidirse a hablar sobre lo que acababa de ver. «Mamá, ¿has notado a Ryosuke últimamente? Se ha vuelto muy extraño, se pasa todo el tiempo leyendo cosas incomprensibles. Lo encontré dormido sobre sus libros hace un rato. ¿Crees que esté bien?» Su madre sonrió con ternura. «Creo que por fin ha encontrado lo que le faltaba. Una pasión. Siempre ha estado buscando algo y ahora lo ha encontrado. Déjalo tranquilo, necesita esto. No lo molestes».
Sayuri se encogió de hombros con un aire fingido y desinteresado. PFF, mientras Yuri esté cerca, él puede hacer lo que quiera, dijo con una sonrisa, acariciando suavemente al gatito acurrucado a su lado. Salió de la cocina y regresó a la sala de estar, dejando a su madre moviendo la cabeza divertida. Mientras tanto, Ryosuke continuó su nuevo camino. Sus días y sus noches estaban ahora impulsados por esa sed de conocimiento, esa curiosidad insaciable que lo impulsaba a expandir constantemente los límites de su comprensión. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente comprometido con algo mucho más grande que él mismo. Capítulo 16. La mañana era tranquila en la casa, bañada por una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas de la cocina. La familia se preparaba para otro día. Ryosuke, como solía hacer últimamente, estaba perdido en sus pensamientos, siguiendo distraídamente con la mirada el cereal que flotaba en su cuenco. Su hermana pequeña, Sayuri, masticaba una rebanada de pan tostado con mermelada. Su madre, ya vestida con su bata de trabajo, echó un último vistazo a la habitación para asegurarse de que todo estaba en orden antes de irse. Como era de esperar, Ryosuke estaba a cargo de lavar los platos. Esta semana le tocaba a él y, aunque la tarea no le interesaba demasiado, la llevó a cabo con calma. Comenzó a limpiar la mesa, apilando cuidadosamente los platos y cubiertos antes de dirigirse al fregadero. Mientras lavaba los platos y Sayuri terminaba su café, su madre se detuvo de repente en medio de la cocina, como si algo se le hubiera pasado por la cabeza. Se volvió hacia sus hijos con una leve sonrisa en el rostro. Ah, me olvidé por completo de decírtelo, anunció alegremente. Tu tía Yuki vendrá a visitarnos esta noche. Los ojos de Sayuri se abrieron con sorpresa. ¿Tía Yuki?, exclamó, su asombro era evidente. ¿De verdad? Pero, hace mucho que no la vemos. ¿Ha vuelto del extranjero? Sayuri tenía razón. Yuki, la hermana menor de su madre, llevaba varios años viviendo en el extranjero. Su trabajo la había llevado por todo el mundo y sus visitas se habían vuelto poco frecuentes con el tiempo. La última vez que había ido a verlos, Ryosuke ni siquiera había empezado la escuela secundaria. Sayuri apenas tenía 8 años. Su tía ocasionalmente les enviaba postales exóticas desde lugares lejanos, pero una visita en persona se había convertido en un evento poco frecuente. Su madre asintió, con una sonrisa todavía presente. Sí, ha estado muy ocupada estos últimos años, pero finalmente logró liberar algo de tiempo. Está ansiosa por verlos a ambos. Sayuri parecía aún más sorprendida. ¿En serio? Se detuvo a pensar. ¿Han pasado, qué? 6 o 7 años desde que se fue? Pensé que nunca tenía tiempo para su trabajo. Es verdad, confirmó su madre, pero esta vez lo ha logrado. No se quedará mucho tiempo, pero estaba decidida a visitarnos. Viene esta noche. Sayuri sonrió levemente. Bueno, esto será interesante, murmuró, imaginando ya las fascinantes historias que su tía tendría de sus viajes. Acarició suavemente a Yuri, su gatito, que se había acurrucado pacíficamente contra sus rodillas. Al notar la falta de reacción de Ryosuke, su madre se volvió hacia él, ligeramente sorprendida de que no hubiera reaccionado a la noticia. Lo observó por un momento, de pie junto al fregadero, con las manos sumergidas en agua jabonosa y movimientos mecánicos, como si el anuncio no le hubiera llamado la atención. Ryosuke, ¿escuchaste lo que dije? Tu tía Yuki vendrá esta noche. Ryosuke sonrió levemente pero permaneció concentrado en lo que estaba haciendo. Colocó con cuidado un plato en el tendedero antes de responder en un tono tranquilo y distante. Sí, te escuché, mamá. Pero por dentro, su mente estaba acelerada. Qué coincidencia, pensó, y una sonrisa emocionada se dibujó en sus labios. Semanas atrás, podría haber reaccionado igual que su hermana. Pero desde que recordó su vida pasada y se dio cuenta de que estaba en el mundo de Jujutsu Kaisen, su tía tenía un significado diferente. Tía Yuki, o más específicamente, Yuki Tsukumo, uno de los personajes del manga. Sayuri miró a su hermano de reojo, frunciendo ligeramente el ceño. Lo encontró cambiado. Hacía semanas que pasaba horas en su habitación, inmerso en libros que antes no habría tocado. No era el Ryosuke despreocupado que siempre había conocido. Parecía absorbido por algo mucho más profundo, algo que no compartía con ella. Eso la intrigaba, pero prefería no hacer preguntas. Bueno, me voy, dijo su madre, mirando su reloj. Debería estar de vuelta antes de que llegue Yuki esta noche, pero asegúrate de ordenar la casa, ¿de acuerdo? Sayuri asintió distraídamente, mientras Ryosuke se secaba las manos y guardaba los últimos cubiertos.
Sí, mamá, dijeron al unísono. Capítulo 17. Ryosuke acababa de terminar de lavar los platos. Tenía las manos todavía mojadas cuando las secó con un paño de cocina antes de dirigirse hacia las escaleras. Su rutina diaria lo llamaba. Necesitaba volver a sus estudios. La bolsa de libros que se encontraba sobre su silla lo esperaba, llena de cuadernos medio garabateados con fórmulas y teorías, un universo en el que se había sumergido durante semanas. Pero justo antes de pisar el primer escalón, la voz de Sayuri resonó detrás de él. ¿Vas a sumergirte de nuevo en tus libros hoy, no? Ryosuke se detuvo y giró la cabeza hacia ella. Sí, todavía tengo mucho que leer, respondió con calma, con una leve sonrisa en los labios. Dio un paso hacia las escaleras, dispuesto a desaparecer por las escaleras como de costumbre, pero algo lo detuvo. Miró a Sayuri, que estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas. Yuri ronroneaba contenta en su regazo, disfrutando de cada caricia distraída de la mano de Sayuri. Ryosuke frunció el ceño ligeramente. Había algo en la actitud de su hermana pequeña que no cuadraba. La conocía lo suficiente como para sentir que algo la molestaba, aunque ella intentaba ocultarlo tras una fachada indiferente. Con pasos ligeros, Ryosuke se acercó al sofá y, sin previo aviso, le revolvió el cabello con suavidad. Sayuri lo miró sorprendida y luego frunció el ceño con una expresión de irritación fingida. ¿Qué? ¿Extrañas las bromas de tu hermano? Bromeó, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa traviesa. Sayuri fingió soltarse de su agarre, ligeramente molesta. No, eso no es verdad, murmuró, sentándose un poco más derecha. Vuelve a tu habitación con tus libros. Me estás molestando. Ryosuke estaba a punto de responder, pero un brillo juguetón apareció en sus ojos. Rápidamente miró a su alrededor, su mirada se posó en la almohada que estaba al lado de Sayuri en el sofá. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la agarró rápidamente y, sin dudarlo, se la arrojó directamente. La almohada le dio de lleno en la cara. Sayuri parpadeó, aturdida, antes de mirar a su hermano con una mezcla de indignación y diversión. «Oye», exclamó ella, cogiendo una almohada. «Te vas a arrepentir de eso». Sin esperar, le arrojó la almohada hacia la cara, pero Ryosuke se agachó y esquivó el ataque. La almohada voló sobre su cabeza y se estrelló contra la pared que tenía detrás. Una sonrisa victoriosa se dibujó en su rostro. «Demasiado lento, Sayu», bromeó, riendo. Pero Sayuri no era de las que se daban por vencidas tan fácilmente. Con un movimiento rápido, se levantó y agarró 2 almohadas más del sofá. «Veamos si todavía te ríes después de esto», dijo con una sonrisa. Las almohadas volaban por todas partes. Sayuri atacaba con determinación, mientras que Ryosuke esquivaba la mayoría de sus lanzamientos, riéndose mientras se burlaba de ella por no haber acertado. Cada vez que evitaba una almohada, su risa se hacía más fuerte, lo que solo hacía que Sayuri estuviera más decidida a asestar un golpe. La sala de estar se había convertido en un campo de batalla en toda regla. Las almohadas caían sobre los muebles, el suelo e incluso sobre Yuri, quien decidió que no valía la pena ver el caos repentino. Saltó elegantemente del sofá y se acurrucó en un rincón tranquilo, lamiéndose las patas con majestuosa indiferencia, como para indicar que no se involucraba en asuntos mortales. «Ya lo verás», gritó Sayuri, con voz divertida. Intentó otro ataque, pero Ryosuke, aprovechándose de su distracción, se escabulló detrás del sofá, utilizándolo como escudo. Apareció por el otro lado, blandiendo una almohada sobre su cabeza como si fuera una espada. «Nunca», gritó riendo. Sayuri, exhausta pero decidida, lanzó una última almohada. Esta vez, su puntería fue certera, pero Ryosuke apenas logró esquivarla. Después, se desplomó en el sofá, sin aliento y sin energía. «Está bien, me rindo», declaró, levantando las manos en señal de rendición. Ryosuke se apoyó contra la pared y la miró por un momento, todavía sosteniendo la almohada en su mano antes de colocarla suavemente de nuevo en el sofá. La sonrisa traviesa que había lucido durante toda la batalla no había abandonado su rostro. «¿Ves?», dijo con una sonrisa satisfecha. «Extrañaste un poco nuestras pequeñas peleas, ¿no?». Sayuri se encogió de hombros, intentando ocultar su diversión. «Tal vez, pero eso no significa que seas más fuerte que yo». Ryosuke se echó a reír. «Es cierto, no debería presumir». Se acercó a ella y, en un gesto de afecto, le dio una palmadita en la cabeza. «Está bien, voy a estudiar un poco. Continuaremos con esto más tarde». Sayuri puso los ojos en blanco, pero la leve sonrisa en sus labios delató su disfrute. «Sí, sí».
Vaya a estudiar, señor científico loco. Ryosuke se volvió hacia ella una última vez, con una sonrisa en el rostro. Por un momento, se dio cuenta de lo preciosos que eran esos momentos de unión. Aunque su vida había dado un giro extraño, estos pequeños enfrentamientos con Sayuri le recordaban que todavía había cosas simples y alegres en la vida, como el vínculo que habían compartido desde que eran niños. Capítulo 18. Ryosuke cerró suavemente la puerta de su habitación y se apoyó en ella, con los brazos cruzados y una mezcla de emoción e incredulidad en su rostro. La noticia que acababa de compartir su madre todavía resonaba en su mente. Tía Yuki Tsukumo, pensó, sacudiendo ligeramente la cabeza. Todavía no podía asimilar lo que había pasado. Durante todos estos años, había creído que su tía, a quien no había visto en mucho tiempo, era simplemente una periodista que viajaba por el mundo para cubrir eventos lejanos. Pero desde que recordó su vida pasada y se dio cuenta de que estaba en el mundo de Jujutsu Kaisen, todo se había vuelto claro. Yuki Tsukumo, una de las hechiceras de Jujutsu más poderosas, ya no era solo un personaje ficticio, era su tía. Dio unos pasos hacia su habitación y se sentó en el borde de la cama, pensativo. Se pasó una mano por el pelo, con la mirada fija en el techo. Un torbellino de pensamientos se arremolinaba en su mente. Yuki Tsukumo, se repitió a sí mismo. Ella no era una hechicera cualquiera, era una de las pocas que se oponían a los métodos tradicionales del Jujutsu. En el manga, ella no apareció hasta el incidente de Shibuya, un momento crucial en la historia. En este punto, Ryosuke no había revisado esa parte de sus recuerdos en detalle, pero recordó que ella era una figura importante, poderosa y enigmática. Sonrió a pesar suyo mientras pensaba en la reacción de su hermana Sayuri. Ella no tenía idea de la verdadera identidad de su tía. Para ella, así como para el resto de la familia, Yuki era simplemente la hermana un poco excéntrica de su madre, que ocasionalmente enviaba postales desde todas partes del mundo y rara vez visitaba a su padre. Se llevará una gran sorpresa, pensó Ryosuke, imaginando la expresión del rostro de su tía cuando descubriera que su sobrino también era un hechicero de Jujutsu. Si Yuki iba a verlos esa noche, seguramente no era solo una visita casual. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué, después de todos estos años, había decidido regresar en este momento en particular? Ryosuke no pudo evitar preguntarse si tenía algo que ver con su gurú Geto. Después de todo, en unos meses, Geto desataría su desfile de maldiciones. O Yuki simplemente había encontrado un momento de respiro en su agitada vida de Jujutsu para pasar tiempo con su familia. No, no puede ser tan simple. El mundo del Jujutsu rara vez permitía visitas sin un motivo. Siempre había algo detrás. Se puso de pie de un salto, incapaz de quedarse quieto. Ryosuke caminaba de un lado a otro en su habitación, con la mente acelerada. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos del manga. Sabía que la historia apenas estaba comenzando para él. En ese momento, no se había encontrado con ningún otro personaje clave de Jujutsu Kaisen, pero la llegada de su tía podría marcar el comienzo de una serie de encuentros largamente esperados. De repente se detuvo frente a su escritorio, donde lo esperaba una pila de libros y cuadernos. ¿Cómo se suponía que iba a concentrarse en las lecciones de ciencias cuando uno de los personajes más enigmáticos del manga estaba a punto de cruzar su puerta esa noche? Se sentó en su escritorio y abrió uno de sus cuadernos. Las palabras flotaban frente a sus ojos sin tener mucho sentido. A pesar de sus mejores esfuerzos, no podía sumergirse en sus estudios como antes. Cada frase que leía era rápidamente sustituida por un nuevo pensamiento. ¿Qué me va a decir? ¿Ha cambiado la trama? ¿Por qué está aquí? El joven dejó escapar un suspiro de resignación y dejó el bolígrafo. Era inútil. No podía pensar en nada más que en la próxima reunión. Esta noche por fin la veré. Podré hacerle todas las preguntas que me han estado rondando la cabeza. Pero al mismo tiempo, sabía que debía mantener la calma. Yuki no era alguien que compartiera fácilmente sus secretos, especialmente aquellos relacionados con el Jujutsu. También era posible que quisiera proteger a su sobrino de este mundo peligroso. Giró la cabeza hacia la ventana y observó las nubes desplazarse lentamente por el cielo. Vamos, concéntrate, Ryosuke, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. No era momento de dejarse llevar por todo esto todavía. Todavía tenía que terminar sus lecturas, al menos por hoy. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 19. La noche ya había caído hacía rato, envolviendo la casa en una tranquila calma. En la sala de estar, Ryosuke estaba sentado en el sofá y miraba repetidamente el reloj de pared.
Su hermana, Sayuri, estaba sentada en el lado opuesto de la habitación. A diferencia de él, ella estaba llena de energía, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos pegados a la puerta principal como si pudiera abrirse en cualquier momento. Mamá, ¿estás segura de que la tía Yuki realmente vendrá esta noche? Preguntó con un dejo de ansiedad en su voz. Su madre, sentada en un sillón cerca de la ventana, lanzó una mirada distraída al reloj antes de sonreír suavemente. Ya te lo he dicho, Sayuri, la tía Yuki siempre ha sido impredecible. Nunca siguió los horarios, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Pero no te preocupes, ella vendrá, estoy segura de ello. Sayuri hizo pucheros. Al menos podría intentar llegar a tiempo por una vez. Ryosuke, por otro lado, sonrió en silencio. El silencio pacífico de la casa fue interrumpido de repente por el timbre. Sayuri prácticamente se puso de pie de un salto, con los ojos brillantes de emoción. Es ella. Es la tía Yuki. Su madre se levantó con una sonrisa divertida y se dirigió a la puerta principal. Veamos si realmente es nuestro querido rezagado, murmuró mientras abría la puerta. La figura de Yuki apareció en la puerta, una sombra alta en el suave resplandor de la noche. Llevaba un abrigo largo y elegante, su cabello estaba ligeramente alborotado por el viento, pero su brillante sonrisa iluminó la casa al instante. «Yuki», exclamó la madre de Ryosuke, abrazándola con cariño. Se abrazaron y sus risas resonaron suavemente. Yuki Tsukumo. Alta y elegante. Le dio un último apretón a su hermana antes de soltarla, sus ojos brillantes recorrieron la habitación. Entonces, ¿dónde están mis queridos sobrinos y sobrinas? Preguntó con voz ligeramente ronca pero alegre. Ryosuke y Sayuri, que habían estado observando desde la sala de estar, se acercaron lentamente. Sayuri no pudo evitar sonreír ampliamente al ver a su tía después de todo este tiempo, mientras que Ryosuke mantuvo una expresión más reservada, su mente aún daba vueltas con todo lo que sabía sobre ella. Yuki se inclinó ligeramente hacia adelante y, sin perder el ritmo, alborotó el cabello de ambos con afecto juguetón. Mirad cómo sois los dos. Habéis crecido tanto que apenas os reconozco. Se rió, con los ojos brillantes de alegría. Todavía os recuerdo corriendo por ahí con una energía inagotable. Ahora sois prácticamente adultos. Rebuscó en su bolso y sacó dos pequeños paquetes, cuidadosamente envueltos en papel de colores. Se los entregó a Ryosuke y Sayuri con una sonrisa traviesa. Pensé en ustedes dos durante mis viajes. No es mucho, pero quería traerles algo de mis aventuras. Adelante, ábranlos. Sayuri, tan impaciente como siempre, abrió rápidamente su regalo y encontró una pequeña caja de música de madera. La tapa estaba tallada de forma intrincada y representaba patrones que parecían sacados de un cuento de hadas. Giró la pequeña manivela y una suave y encantadora melodía llenó la habitación. Es hermoso, gracias, tía Yuki. Exclamó, sus ojos brillando de gratitud. Ryosuke, por su parte, abrió el regalo con más calma. Descubrió un diario encuadernado en cuero, visiblemente viejo, con las páginas ligeramente amarillentas por el tiempo. Lo abrió con cuidado y vio que algunas de las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, casi imposibles de descifrar. Pasó los dedos por las líneas, intrigado. Yuki, mirándolo, le hizo un guiño cómplice. Ese diario contiene historias increíbles, Ryosuke. Perteneció a alguien muy especial. Estoy segura de que te inspirará. Ryosuke asintió, pensativo. Su madre los interrumpió con una sonrisa. Muy bien, todos a la mesa ahora. Y Yuki, te juro que no has cambiado de verdad, sigues llegando siempre tarde. Yuki levantó las manos en señal de rendición y su sonrisa se hizo más amplia. Lo sé, lo sé. Lo siento. Pero ya me conoces, el tiempo y yo nunca hemos sido las mejores amigas. Todos se dirigieron al comedor, donde la mesa ya estaba puesta. Ryosuke tomó asiento frente a Yuki. Las risas y las conversaciones ligeras continuaron durante toda la comida. Sayuri estaba extasiada y le hacía a Yuki miles de preguntas sobre sus viajes y los lugares exóticos que había visitado. La cena había terminado hacía poco y la familia disfrutaba tranquilamente del postre, una tarta de manzana casera, cuyo dulce aroma aún flotaba en el aire. La animada charla y las risas que habían acompañado la comida se fueron calmando poco a poco, dando paso a una atmósfera suave y cómoda. El leve tintineo de los cubiertos contra los platos era ahora el único sonido que resonaba en la casa. Sayuri aún lucía emocionada, pero el cansancio comenzaba a notarse.
Estaba visiblemente agotada después de una noche llena de sorpresas y finalmente se fue a la cama sin protestar, algo poco común en ella. Ryosuke, sin embargo, se sentía más nervioso de lo que hubiera admitido. Se quedó sentado a la mesa, observando a su tía con especial atención. Capítulo 20. Cuando la comida llegó a su fin, Yuki dejó escapar un suspiro de satisfacción, se estiró perezosamente como un gato y se levantó lentamente de la mesa. Se pasó una mano por el cabello ligeramente alborotado y luego se volvió hacia Ryosuke y su madre con una sonrisa juguetona. Bueno, supongo que podría ser útil y ayudar a limpiar la mesa, para compensar mi tardanza, dijo, agarrando casualmente una pila de platos. Ryosuke también se levantó y tomó algunos utensilios para unirse a ella en la cocina. Por un momento, limpiaron los platos en silencio, el sonido del agua corriendo era lo único que rompía el silencio que se había instalado. Pero Yuki, siendo fiel a sí misma, no pudo permanecer callada por mucho tiempo. Ella miró a Ryosuke, con una sonrisa traviesa en los labios. Bueno, ciertamente has cambiado desde la última vez que te vi, dijo con un tono burlón. Ya no eres el niño despreocupado que eras antes, ¿eh? Ryosuke se encogió de hombros mientras colocaba los platos en el fregadero. He crecido, respondió simplemente, sin ofrecer mucho más. Yuki dejó los cubiertos que sostenía y le dirigió una sonrisa cómplice. Entonces, como ya eres un adulto, tal vez puedas responderme por fin, ¿cuál es tu tipo de chica? La última vez que te pregunté, esquivaste la pregunta. Ryosuke soltó una pequeña risa y sacudió la cabeza. La última vez tenía 10 años, dijo mientras enjuagaba un plato con agua tibia. Yuki se echó a reír, de esas risas que le iluminaban el rostro, pero su diversión se desvaneció casi tan rápido como había surgido. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La expresión de Yuki se volvió seria, casi fría. Señaló su hombro. ¿Puedes verlo, no? Preguntó con voz tranquila. Ryosuke fingió sorpresa y abrió mucho los ojos. Yuki levantó una mano para calmarlo. Tranquilo, Ryosuke. Te lo explicaré todo. ¿Cuánto tiempo ha pasado así? Ryosuke apartó la mirada, incómodo. Ha pasado casi un mes, murmuró. Pensé que me estaba volviendo loco, pero ahora veo que tú también puedes verlo. Hizo un gesto hacia el espíritu reptil que se enroscaba silenciosamente alrededor de su tía. ¿Por qué está esa serpiente pegada a ti? Yuki se rascó la nuca, en un gesto ligeramente avergonzado. Ah, eso. Bueno, verás, un hechicero de Jujutsu suele despertar entre los 4 y los 6 años, pero tú, Ryosuke, eres una excepción. Ryosuke frunció el ceño, fingiendo no entender. ¿Hechicero de Jujutsu? ¿De qué estás hablando, tía? Suspiró suavemente y cruzó los brazos. La serpiente de hueso, que había estado flotando perezosamente hasta ahora, de repente se deslizó a lo largo de su cuerpo. Yuki, sin perder de vista a Ryosuke, colocó suavemente una mano sobre la cabeza del espíritu. Este es mi Shikigami, un familiar. Lo siento si te asusté. Ryosuke dio un paso atrás, con los ojos todavía fijos en la serpiente espectral. Yuki le dirigió una mirada compasiva antes de sonreír. Realmente no esperaba que uno de mis sobrinos despertara en el mundo del jiu-jitsu. Eres toda una sorpresa, Ryosuke. Puso su mano sobre la cabeza de Ryosuke y, con una ternura inusual, le alborotó suavemente el cabello. Debiste ser increíblemente valiente para pasar por esto solo, dijo con una pequeña y cálida sonrisa. No debe haber sido fácil enfrentar todo esto sin saber lo que estaba sucediendo. Ryosuke permaneció en silencio, con la garganta apretada por una mezcla de emociones. Respiró profundamente y finalmente se atrevió a preguntar. Entonces, ¿soy un hechicero? Yuki asintió lentamente, con expresión suave pero seria. Es más complicado que eso, Ryosuke. Pero, ella se quedó en silencio, mirándolo con un destello de preocupación en sus ojos. Probablemente has estado sintiendo y viendo cosas extrañas estas últimas semanas, ¿no? Ryosuke se puso rígido. Sí, murmuró. No sabía qué era, pero me asustó. Yuki le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Todo estará bien. Ahora, tu querida tía está aquí para ayudarte a comprender y controlar tus poderes. Y juntos, nos aseguraremos de que esos espíritus no te hagan daño. Ryosuke la miró, buscando algo de consuelo en su mirada. Una sonrisa juguetona se dibujó en los labios de Yuki. Oh, vamos, no me mires con esa cara triste. Después de todo, eres parte de la familia Tsukumo y somos conocidos por ser luchadores. Ella volvió a alborotarle el cabello, esta vez con afecto mezclado con orgullo.
Ryosuke no pudo evitar sonreír levemente. Está bien, ya basta de charlas serias por esta noche. Es tarde. Hablaremos más mañana. Por ahora, descansemos un poco, ¿de acuerdo? Ryosuke asintió suavemente. Buenas noches, tía, dijo suavemente mientras se dirigía a su habitación. Buenas noches, Ryosuke, respondió con una sonrisa enigmática, viendo a su sobrino desaparecer por el pasillo. Mientras cerraba suavemente la puerta de su dormitorio, Ryosuke yacía en su cama, mirando el techo en la oscuridad. Entonces, una sonrisa tranquila se formó en sus labios. Soltó una risita, se incorporó un poco y estiró las manos frente a él. Aunque ya lo sabía, su enfrentamiento con su tía fue una confirmación más. Ryosuke apretó los puños. Está bien, susurró, cerrando los ojos y pensando en los misterios que le aguardaban. Mañana me uniré de verdad a la historia.